la posibilidad de conversar con él cada cierto tiempo. Siempre agradecemos ahí la disponibilidad. El día de hoy, Operación Renta y también otros temas que hemos tenido la posibilidad de seguir en el tiempo. Buen día, Adolfo. Buena semana, ¿cómo estás? Buenos días, Christopher. Bien, mi viejo, muy bien, gracias. Y agradecido como siempre la invitación. Así que aquí a la disposición para conversar a la comunidad de estos temas de contingencia, que la Mm. renta es el tema es contingencia, por supuesto, pero igual hay otros temas más, qué sé yo, de Falco, cosas por así que se pueden hablar. Muchas gracias por venir al programa, sobre todo considerando esto ya episódico. La operación renta, una vez en el año, el sistema muchas veces también que entorpece el proceso, quienes lo hacen en los primeros días, quienes también aprovechan un poco cómo, ver cómo anda la plataforma, y hasta temas como acompañamientos, asesoramientos, educacional. De hecho, quiero partir por ahí porque usted estuvo realizando talleres en Santo Tomás. Claro, Respecto a Operación Renta. sí, no, pero mira, el taller que yo hice fue un taller muy breve que mencionaba más que nada era la relevancia de la labor del contador y justamente tocamos los dos temas que te acabo de decir, que uno es la importancia que tiene el contador como un ministro de fe, porque el contador cuando hace una declaración, cuando firma un balance, está certificando que ese balance está como corresponde. Y también sobre la marcha con las poquitas personas que participaron, porque coincidió con una actividad de impuesto interno, también conversamos sobre la operación renta del proceso, que pasa, lo que hemos conversado antes, ¿cierto? Que es balance, declaraciones juradas, después la misma operación renta que ahora estamos en la papa y después viene la retroalimentación. Así que, y lo otro que ese día justamente coincidió con la charla que estaba haciendo doña Claudia Salazar, si mal no recuerdo el nombre de la jefa de asistencia al contribuyente de la Dirección Regional de Magallanes, que estaba preparando a los chiquillos para entrar a hacer lo que están haciendo ahora, que es asesorías gratuitas para pequeños contribuyentes. Así que en cierta forma como que hay una sintonía, tanto el sector privado como el sector público, de que esta operación renta salga bien. Y bueno, nosotros siempre nos ha preocupado cuando era dirigente del Colegio de Contadores que esto funcione bien, en el sentido de que yo no lo iba a mejorar, pero teníamos que dejar puestos nuestros problemas. Parece, hoy día en la mañana estábamos digitando una renta con la señorita Jennifer en la oficina y salió un detalle, ya salió un código extraño, porque te dice, oye, no puedes colocar datos en ese código, y vamos a mirar el código y el código está vacío. Entonces ahí vienen esas cosas como fantasmas computacionales que ahora lo tenemos que informar y esperemos que sean solamente esos detalles menores, porque el año pasado sí que fue trágico, era todo, no te dejaba digitar, habían celdas que estaban bloqueadas, y a pesar de que tú sabías que tu dato era bueno, la página te impedía trabajar. Eh, Sin dejar de lado los problemas que implica, y lo hemos hablado muchas veces, la modernización del sistema, la página web, el cruce de la información, sin dejar eso de lado, ha sido bueno esto de articular, de que haya lugares donde la gente pueda acercarse, sobre todo capaz gente mayor que no se maneja capaz mucho con el tema computacional. Hay una valoración respecto a aquello, a que se esfuerce, se busquen las opciones capaz por la Dirección Regional de Servicios de Impuestos Internos, Santo Tomás o otras instituciones de poder acercar esto, de poder acompañar. Mira, sabes que desde donde se ve el punto de vista es positivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los mismos colegas allá pueden ver cuando de pronto a veces la página le puede arrojar un error. Entonces, como que existe un chequeo por parte de ellos, ya un validador de parte de ellos. Segundo, que se involucra a futuros colegas, ¿cierto? Que están estudiando contabilidad general y contador auditor. Por lo tanto, ellos ya cuando uno le habla de renta, de formulario 22, saben de qué están hablando. Y por otro lado, es la integración con la comunidad, porque también la comunidad siempre tiene un poco de distanciamiento con las instituciones fiscalizadoras. Entonces, claro, uno siempre dice, oye, si tienes algún problema tributario, primero asesórate con un contador para que te demos, ¿cierto?, las alternativas viables y legales para resolver tu problema, pero después ya hay que ir, como dice un amigo de Santiago, de San Antonio, en realidad, un profesor, Sergio Arriagal, dice, después hay que ir a entregar nomás, pues, pero te vas con las mejores disposiciones y con la herramienta suficiente para que tampoco no te llenen de multas porque tú lo haces a ciegas. Entonces, esta integración es importante y yo la destaco que siempre ha sido muy relevante y se ha hecho durante varios años. Lo que pasa es que este año la señora Vanessa gentilmente compartió la información con uno, para que, y como uno tiene acceso a los medios de comunicación para ir informando, y la gente que justamente la tercera edad es alguien que siempre hay que proteger para que no tengan problemas en sus declaraciones. Incluso hace años conversábamos con alguien en el servicio, me decía, ustedes deberían tener algún operativo para hacer términos de giro para la gente mayor. Y es verdad, hay gente que inició un negocio
y después lamentablemente no hizo el término de giro. El problema es que el término de giro en algunos casos es un cachito, es un problema. Me tocó uno con un caballero muy amable, tuvo una paciencia con su señora increíble, pero lamentablemente venían hasta con un desfalco entre medio del contador, porque él había hecho unas cosas ilícitas con su contabilidad, entonces arreglar eso era un cacho. Entonces por eso los colegas, no sé la percepción que tendrán ellos, pero yo siempre percibo que hacer un término de giro es un problema y por lo tanto esos contribuyentes quedan como en un limbo. Y la gracia es limpiar las bases de datos para que queden los que tienen que estar. 11 de la mañana con 44 minutos. Vamos al monitor interno. Esto lo publicábamos en Radio Polar el día 10 de abril. Mire, hace un par de días lo publicamos en nuestro sitio web. Más de 11.000 contribuyentes presentaron su declaración de renta en Magallanes dentro del primer plazo para obtener la devolución anticipada de excedentes. Aquí quiero aprovechar de que desglosemos, Adolfo, esto como el calendario ideal, quienes lo hacen en primera etapa, quienes muchas veces siguen la recomendación de que dicen esperen un poco, veamos capaz a mediados del proceso. Hay otros que también lo hacen en la parte final. Esto de los tiempos idóneos y los recomendables. Claro, mira, por ejemplo, nosotros ya estamos en tiempo de empezar a procesar las rentas de las empresas. Ya ahora ya uno siente que está la seguridad de que toda la información está como corresponde a las bases de datos de impuesto interno. Las personas que salen ahí dentro de las 11.000 son las personas que seguramente hicieron su proceso antes del 8 de abril, ¿cierto? Del 1 al 8. Ahora, lo que nosotros aconsejamos en ese momento, y lo conversamos igual acá, era que lo más cercano al 8 de abril era lo recomendable para que no tengan algún problema de diferencia. Recién una amiga me preguntaba, por ejemplo, me decía, yo sé que por un sueldo, por tener un solo sueldo en el año y ganar menos de 11 millones tributariamente, no debo hacer renta, pero tengo dividendos de la Copeuch. ¿Por qué menciono la Copeuch? Porque la Copeuch es una institución muy masiva, que el que pasó por algún servicio público compró acciones, porque compró un préstamo en la Copeuch. Entonces, hay gente que por eso queda, entre comillas, así hablando en buen chileno, vacunada, y siempre va a tener que hacer su declaración de renta por ese dividendo. Entonces, por ley no le correspondería, pero como tiene otro ingreso está obligado. Ahora, lo importante sí, ahí, Christopher, es que de aquí al 30 de abril, el día 30 de abril, se presentan las declaraciones con pago. Y con devolución hasta el 8 de mayo. Pero no el 9, y eso es muy importante recalcarlo, porque años anteriores había sido el día 9. Entonces, devoluciones 8 de mayo, esos son los plazos brutales. Entonces ahora nosotros, ¿en qué nos enfocamos más? En los contribuyentes que tienen que pagar, y reiteramos que si de repente hay un cliente que no tiene el dinero suficiente, le da a pagar 8 millones, por ejemplo, porque le fue bien también, pero la plata no estaba aprovisionada, uno puede decir, bueno, paga ahora, ¿cuánto puedes pagar? 2 millones, me dice, ya paga 2 millones, y los otros 6 millones se giran, que se llama impuesto diferido, para que lo cobren en julio la tesorería, y cuando llega el cobro en julio, se hace un convenio de pago. O sea, ¿existen las facilidades para ponerse al día con el fisco? Existen. En especial que ahora estamos con la sombra del CAE. Hay mucha gente que va a tener que usar este mismo tema del convenio. Ya nos mencionó la situación de Copeuch, situaciones que muchas veces la gente dice no tenía idea de por qué esto se me podía cruzar también en la operación renta. Factor CAE, desglosémoslo, me llamó esto la atención. Hay quienes capaz no lo tenían en el seguimiento, que capaz pensaron que no iba por qué tener que ligar, pero hay un vínculo de la operación renta con CAE. Con CAE, y ahora hay un vínculo de cobranza con la tesorería. A don Patricio Garrido, el jefe de operaciones de tesorería, él me mandó una circular que es pública, no es ninguna circular oculta, en donde dijeron, este año todos los deudores CAE van a tener que pagar sí o sí. Y las deudas CAE, Christopher, no aparecían en el certificado de deudas, porque el certificado que nosotros veíamos era el certificado de deudas tributarias, de impuestos impagos. Pero ahora entramos a ver a un cliente que le llegó el cobro con embargo y le aparece el monto de la deuda, y obviamente él se asustó, inmediatamente ingresó a la página de tesorería e hizo el convenio de pago. Entonces ahora el CAE es otra pesadilla más que se asoma, de que lamentablemente, mi percepción, esto es una percepción personal, yo creo que hay gente que se confió que se iba a anular el CAE, pero como no fue así, llegó el momento de pagar. Y lo otro es que igual las personas que no se relajen con el tema de los 500.000 pesos que se entregaron hace como 5 años atrás, 4 años atrás, por el tema del préstamo, no préstamo solidario, el bono clase media, y que ahora suman 1 millón de pesos. Si es posible hacer un convenio con tesorería, a pesar de que no es una deuda de impuestos, también aprovecharlo a hacer, porque esas deudas siguen creciendo y la amenaza está. Y el tema de los embargos, Christopher, es que te pillan tu cuenta RUT y topón para adentro, o sea, porque es una orden judicial. Alguien está presentando a nivel nacional un requerimiento judicial, una causa, diciendo que es ilegal.
pero en cierta forma la tesorería tiene la atribución y siempre la ha tenido. Entonces, antes, ¿qué te embargaba? Una casa, bienes de la casa, un automóvil, pero siempre lo más recurrente era el automóvil y las casas. Ya. Pero ahora existe la posibilidad de embargarte facturas, de embargarte dinero que estén en las cuentas corrientes, las cuentas vistas y las cuentas de ahorro. Entonces, es delicado. Cuenta de ahorro ahí me carrilé un poquito, pero sí cuentas vistas, porque cuenta RUT lo vimos. ¿Hay alguna arista que involucre la ley Papito Corazón? Pensiones de alimentos capaz que También, se... también hay Sí, ya. retención. Retención por el papito corazón, retención por el tema del CAE y por cualquier otra orden judicial. Deudas previsionales también, ¿eh? Si quedan deudas previsionales, también se retiene el dinero hasta que el contribuyente se acerca a aclarar la situación con la institución previsional. Entonces, se está cerrando el círculo como para evitar de que hayan endeudamiento. Ahora, si aparece alguna persona que dice, yo no tengo ninguna deuda previsional o este negocio lo terminé en el año 2012 y la persona la finiquité, bueno, ahí se acerca con un contador y uno prepara un escrito y se presenta a la tesorería, lo presenta al contribuyente para decir, oiga, no tesorería, perdón, a la institución previsional para que hagan la anulación del cobro y se informa a tesorería. Pero, pero lo ideal es asesorarse siempre. Y lo otro que igual, lo aconsejo porque me acordé de un caso bien cortito, ¿ah? Hubo una vez un contribuyente que tenía un problema de deudas y esto fue hace como 15 años. Y un colega le cobró 1.000.000 de pesos por resolverle el tema. Y resulta que ese trámite valía como 80.000 pesos de la época. Entonces también es bueno que los contribuyentes coticen, Claro. conversen, porque de pronto puede aparecer algún inescrupuloso por ahí que le puede cobrar por hacer algo que de pronto se hace con un par de clics o una carta y que no vale 1.000.000 de pesos, que este caballero creo que viajó hasta Puerto Montt, comió en Angelmó y todo, a costa de ese contribuyente, siento que el trámite lo podría haber hecho acá en Punta Arenas. 11 de la mañana con 50 minutos. También quiero aprovechar de vincular la operación renta y recuerdo que lo conversamos el año pasado. Pymes. Sí, Pymes en operación renta. Hay situaciones que sean recomendables vistas desde el periodo para postular, hay situaciones que capaz sean... Recuerdo que el año pasado creo que era un código lo que estaba complicando lo de las pymes y que pasó el proceso a los primeros días de mayo. Factor pymes en operación renta 2026. siempre Factor Pyme va a ser como engorroso lo que te contaba en delante, que había un código que no me dejaba entrar y era una pyme. Entonces el servicio hace algunas mejoras. Este año mejoró sí porque hay algunos, te muestra como diferencia, te dice, te hace responsable tu diferencia o no. Pero hay otros que, como ese caso que te cuento, que no me deja pasar y avanzar. Entonces siempre es bueno la asesoría. Por eso el llamado para la pyme, el que empezó recién puede usar los asistentes de impuestos internos, no hay problema. Pero también hay información que impuestos internos no tiene. Entonces ahí es donde la parte contable tiene que entrar a trabajar. Y lo otro que es importante en el caso de pymes es que después el banco les pide los balances para ver si le dan un crédito. Y al respecto es la falencia que tienen, que no lo tienen, y al recurrir a un contador, bueno, se le cobrará por hacer el trabajo como corresponde. Entonces es mejor verlo con tiempo y cotizar. La papa es que los pymes en el mes de febrero ya tengan contador para la operación renta. Y cotizar en diferentes partes para que ellos tengan tranquilidad de que no le están cobrando en exceso. 11 de la mañana con 51 minutos. Quiero también aprovechar de conectar todo lo que involucre operación renta con... usted publica ahí columnas cada cierto tiempo y justamente este tema que involucra como los gestos, las señales. Cuando capaz los grandes no cumplen los castigos que uno ve, las señales, a diferencia capaz del ciudadano común y corriente, del emprendedor, del feriante, de la persona que tenga algún comercio digital. Esto de, claro, de la transparencia, la probidad y las señales también por parte de quienes fiscalizan y sancionan. Esto como de sin piedad ni compasión. Exactamente. Bueno, sin piedad ni compasión es precisamente porque con los alumnos de auditoría de la Universidad Magallanes estamos trabajando en el ramo de auditoría y control interno y les pedí a ellos que me hagan exposiciones referentes a desfalcos en Chile, fraudes y desfalcos. Porque el fraude es como cuando todos los gerentes se ponen de acuerdo para robar y el desfalco es cuando llega un jefe de finanzas y se roba la plata, por dar un ejemplo así bien burdo. Y en este caso sale el tema de que cuando las empresas grandes los cumplen o los desfalcos son muy grandes las instituciones, el que sale dañado principalmente es el Estado. De hecho, estaba viendo en una página de Fiscalía en Instagram, en un sitio de Fiscalía, y Fiscalía Biobío me parece que está viendo el caso de unos sujetos que trataron de reorganizarse a la mala y trataban de tapar 5.000 millones para que no se lo embarguen. Entonces, claro, uno de repente dice eran 17.000, 12.000 estaban justificados, 5.000 no, y ahí los pillaron y calzaron.
Entonces acá la importancia va por el lado público, de que se mantenga la integridad del funcionario, que muchas veces se cuestionan los sueldos de parlamentarios, por ejemplo, para colocarle un poquito más de chimochina, pero los sueldos de fiscalizadores siempre tienen que ser buenos para que no haya un asomo de corrupción. Lo segundo, hay que revisar qué es lo que pasa en el Poder Judicial, que con el caso de Hermosilla tiró aristas para todas partes. Entonces, igual hay que revisar qué sucede, por qué ahí no está cumpliendo y qué controles faltan. Y ahí lo que nosotros vemos como falencia es que en Chile faltan los controles porque la gente se confía del sistema computacional, de que nadie hace nada, de que nunca cree que nos pase y cuando nos pasa queda la escoba. El caso que yo mencionaba ahí en la columna era del Paco Gate, ¿cierto? De los 28.000 millones de pesos que le robaron al Estado y que de cierta forma el análisis, si bien es cierto que era un presupuesto asignado para Carabineros, pero si ellos no lo hubiesen gastado, ese presupuesto podría ser un excedente que al otro año podría haber sido reasignado, por ejemplo, para salud. Entonces uno dice, ¿cómo tan pocas personas van a verse beneficiadas? En todo caso acá estamos hablando que hay involucrados como 150 personas aproximadamente, de las cuales 116 ya fueron sancionados por juicio abreviado y los otros 25 del sector público más los 3 del sector privado, vamos a saber la sentencia dentro de muy poco y lamentablemente para ellos estas sentencias yo creo que van a ser largas. Pero siempre me quedó la imagen grabada que menciono en la columna de que cuando empezó la investigación aparecían las fotos de oficiales de activos que estaban paseando en Las Vegas y se pegaron una vueltita en helicóptero en Cañón del Colorado, sácase fotos presumidas, y yo digo, pero ¿cómo hay personas que están esperando sacarse una vesícula, sacarse o otro tipo de operación y no tienen los recursos porque los patudos se lo están gastando allá? Entonces, de que en Chile tiene que primar más el control, tiene que primar, no tienen que haber noticias raras de esa parte. Y el organismo, por lo menos en Magallanes, Impuesto Interno, nunca hemos tenido ningún problema. En Rancagua creo que una vez hubo casos de fiscalizadores, Hermosilla contaminó gente también con su tema en Santiago, pero la gracia es esa, es hacer un trabajo ético de que las personas no se tienten, esa es la moraleja, o sea, aquí es generar conciencia permanente y en el caso nuestro con los chicos de la UMAC es precisamente ellos van a manejar con dinero y pueden verse tentados, entonces uno ¿cómo se saca la tentación? Simplemente no cometiendo el delito, pensando en la familia que también está detrás. 11 de la mañana con 55 minutos. Conversamos este bloque junto con Adolfo Canales Huentelicán en Contador, Operación Renta 2026. Lo aprovechamos de desglosar desde varias aristas. Está la página web operacionrenta.cl, lo tengo acá en el monitor interno, están los plazos disponibles, personas, intermediarios, empresas, primera renta, todo eso y mucho más. Lo puede ver a través usted de la página web. Averigüe, vea sus opciones, cotice también, todo para que sea el proceso llevado de la forma de lo más segura posible y también con el resguardo de sus datos, con el resguardo de sus claves, la clave del servicio impuesto interno, la clave única, no se entrega. Eso es muy importante también. Siempre aprendemos en estos bloques, Adolfo. Muchas gracias por venir al programa. No, muchas gracias a ustedes, a Radio Polar, a ti, Christopher, por considerarme y aquí estamos para cualquier cosa a tu disposición. Que sea una muy buena semana. Muchas gracias, igualmente. Manténgase en Polar Comunicaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada de día lunes, iniciando una nueva semana.